Universidad de La Habana nació como real y pontificia, amparada por documentos emitidos por estas autoridades correspondientes. En el año 1949, la certeza de que el documento pontificio era una bula papal fue cuestionada y animó entre los estudiosos una controversia que motivó una ardua búsqueda. Si le interesa conocer sobre los detalles y resultados de esta pesquisa, acompáñanos, porque de esto estaremos hablando hoy entre cuentos y leyendas. Si te animas a seguirme en esta travesía a través del tiempo. Aunque la existencia de estudios superiores en diferentes lugares del mundo es un hecho reconocido a través de la historia, la mayor parte de los investigadores identifica a Europa y los siglos XII y XIII como el lugar y momento de surgimiento de la universidad. Estos centros, creados como comunidades de profesores y estudiantes, contaban para el ejercicio de sus funciones con autorizaciones legales emitidas por príncipes y prelados, en los que, entre otras cuestiones, se definían los privilegios, derechos y reconocimiento de las titulaciones que se emitían en dichas instituciones. Entre los documentos que se empleaban a estos efectos estaban las cédulas reales, las bulas, los breves papales. En el caso de la Universidad de La Habana, su fundación el 5 de enero de 1728 estuvo amparada por la aprobación del Papa Inocencio XIII y real cédula del rey Felipe V. ¿Pero qué tipo de documento fue emitido por su santidad a los efectos de esta autorización? ¿Bula papal o breve? Esta era la pregunta. Sencillo, bastaba con ver el documento para responder, pero este no apareció en los archivos de la universidad. La Universidad de La Habana, fundada en 1728, sale con el título de Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana. Este título es expresión de esa doble condición, de real y pontificia, que en esencia responde a las personas jurídicas que emitieron una autorización para esa universidad. En teoría, tanto el rey como el papa podían emitir autorizaciones para ese tipo de fundaciones. Pero en la práctica y en América se conjuga un grupo de factores importantes que van a determinar que prácticamente todas las universidades que son fundadas en el antiguo régimen van a tener la doble condición, el doble estatus de real y pontificia. Tanto la bula como el breve son documentos pontificios, es decir, son documentos que emite el Papa para dar a conocer su voluntad, su deseo, sus disposiciones. Ahora, existe una diferencia entre ellos, y es que la bula, por regla general, estaba destinada a asuntos de mayor importancia o de mayor extensión. Es decir, que por contraposición, el breve se designaba para asuntos que tuviesen una menor importancia o, como su nombre lo indica, fueran de una extensión breve. Existen otras diferencias de tipo físicas en el documento que pueden ser apreciadas. Por ejemplo, las bulas eran emitidas bajo el sello de plomo con las encíclicas papales. En tanto, el breve sencillamente se hacía sub annulo pescatori, es decir, bajo el anillo del pescador, y por regla general no llevaba grandes pompas ni llevaba grandes elementos de boato. En la práctica, esa diferenciación no solamente estaba destinada para elementos importantes, sino que también se usaba haciendo, es decir, como el nombre lo indica, para informaciones breves, concisas, rápidas. Hasta bien entrado el siglo XX, se creía que el documento que había dado origen a la fundación de la universidad había sido una bula. No es hasta 1946 que los intelectuales de la época empiezan a cuestionarse si efectivamente había sido una bula o si había sido otro tipo de documento eclesiástico el que había dado origen a la fundación de la universidad. Entrado el siglo XVII y la dinámica del nuevo siglo, el breve se va a constituir como el documento por excelencia de los papas, sobre todo cuando quieren emitir información que sea expedida de manera rápida, que sea expedida de una manera que circule lo más pronto posible en todos los territorios bajo su influencia. Esto hace que ya desde el siglo XVII empieza a coexistir para las fundaciones de las universidades las bulas y los breves. Y ya para el siglo XVIII, cuando se funda la Universidad de La Habana, el breve es el documento por excelencia de las fundaciones de la Universidad de La Habana. La tradición siguió asociando a la fundación de una universidad con una bula, y nuestros historiadores clásicos, como es el caso de Jacobo de la Pezuela y Lobo o Antonio Bachiller y Morales, identificaron que la universidad había sido
fundada por una bula y no por un breve. Y este error se arrastró en la historiografía hasta 1946, cuando empezó a cuestionarse si efectivamente había sido o no una bula o un breve lo que había dado origen a la Universidad de La Habana. Fue el doctor Luis Felipe Lerroy Gálvez quien emprendió la búsqueda del documento perdido. Luis Felipe Lerroy Gálvez fue un destacado científico, profesor universitario en la etapa republicana. Profesor de la Universidad de La Habana, prácticamente toda su vida la consagró a la docencia en la Universidad de La Habana, pero como te decía, con una fundación desde la ciencia. Fue doctor en ciencias físico-químicas, fue doctor en ciencias físico-matemáticas y fue doctor en ciencias naturales. Es decir, prácticamente ya se había convertido, después de la década del 40 y el 50, en un paradigma de los científicos cubanos desde la academia. Lerroy, además de todo esto, era un gran entusiasta de la historia y sus primeros acercamientos a la historia lo hace a partir de la historia de la ciencia, sobre todo de la historia de la medicina. Su padre había sido un gran médico también y quizás eso motivó de alguna manera ese acercamiento a la historia de la medicina. Lerroy en 1954 participa en un acontecimiento fundamental para la historia de Cuba, y es que forma parte de la comisión que viaja a la Florida a identificar y a trasladar los restos de Félix Varela, que todavía hoy reposan en el aula magna de la Universidad de La Habana. En 1966 Lerroy es designado como asesor e investigador del archivo universitario, y desde ahí entonces emprende varias obras que son todavía hoy significativas en la historiografía cubana. Una de ellas es su historia documentada sobre la Universidad de La Habana, una obra fundamental para conocer la historia de esta casa de altos estudios, y también hace otro texto, por solo mencionar dos ejemplos significativos, que es su historia sobre el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina. Una obra que todavía hoy es fundamental para conocer las características y todo lo que estuvo en torno a este fenómeno de la historia. Incluso yo diría también que probablemente sea hoy una de las obras más acabadas en ese sentido todavía, y que para bien o para mal no ha sido superada por nuestra historiografía en la actualidad.